Hey, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Llegó el momento de hablar de la Himalayan 450 en carretera. Como saben, tengo ya con ella bastantes meses, ya va a ser un año. De hecho, ya estamos en junio. Yo la recibí a finales de julio del año pasado y bueno, ahorita ya tiene casi 13,000 kilómetros. Le hemos hecho varios servicios y le hemos usado prácticamente para todo. Hemos traído videos haciendo un poquito de off-road con ella. Les he traído también el equipamiento y lo que le hacen en los servicios para ver si se recomiendan o no. Y hoy quiero hablar del uso en carretera porque es una moto que muchos podrían considerar para este uso. Así que, si están listos, pónganse cómodos. Y ya let's go. Bien, tenemos que empezar hablando de la comodidad, para qué tipo de persona sería lo más adecuado. Obviamente no es una moto que recomiendo como para que sea tu primer moto, para que experimentes. Yo diría que una segunda o tercera moto estaría mucho mejor. Es una moto de estilo doble propósito, por supuesto es bastante alta y tiene dos posiciones. El asiento ya de fábrica viene con dos ajustes que cambian en más o menos 2 centímetros y sí se siente bastante la diferencia, pero en ningún caso es una moto para que la manejen personas de muy baja estatura. También considerando el peso y que es una moto que se acuesta bastante cuando está con la pata, como en este momento. Entonces sí recomendaría que tuvieras una altura promedio o mayor y que tuvieras experiencia manejando motos para que esta no vaya a ser ningún problema, ya que en los viajes al principio no parece, pero algo que he aprendido el último año es que cuando te subes a la moto y por ejemplo ya está cargada, te subes y todo está bien, con confianza, incluso con copiloto, te detienes y no pasa nada, pero cuando ya llevas 6-8 horas de viaje y te tienes que detener, el cuerpo ya no responde de la misma manera, te cansas y a veces detener la moto, si no la controlas bien, se te puede ir de lado. Eso me ha pasado por ejemplo con la V-Strom, que digo, yo le llego bien, pero ya cargada y después de un tiempo sí falsea bastante. Entonces sí recomiendo que le llegues bien para que no tengas ningún inconveniente. Ahora que si te quieres rifar a empezar a manejar motos más grandes, más pesadas y quieres el reto, pues también esta moto te lo va a permitir. En cuanto a la comodidad del copiloto, mi novia me ha dicho que prácticamente es la moto más cómoda en la que se ha subido. Esta en conjunto con la Ronin, por ejemplo, y la V-Strom, pues ni se diga, son motos hechas para el disfrute de ambos pasajeros. Y este no es la excepción. Por supuesto, ahorita ya trae su top case. Cuando es momento se recarga, digamos, para amortiguar un poquito el peso. No como recargadera para ir dormida, pero sí se detiene un poquito en este top case. Y la verdad es que le ha gustado bastante. Hemos hecho viajes, por ejemplo, desde Cuernavaca, Ciudad de México, Hidalgo. Fuimos a Mineral del Chico, a las grutas de Tolantongo. Todo ese viaje, pues en esta moto, con este asiento. Y no ha sufrido nada. Ahora, yo tengo que hacer un comentario bastante importante, y es que desde que a mí me dieron esta moto ya venía con los asientos Touring. Saben que hay unos asientos originales y hay unos asientos que te venden aparte con un diseño diferente y además un poco más cómodos. Mucha gente me pregunta, ¿vale la pena comprar estos asientos? Y en mi opinión no los recomiendo. O sea, no te invitaría a que te gastaras ese dinero extra que valen los dos asientos. Por aquí les pongo el precio. Si lo que quieres es tener mayor comodidad. Prácticamente desde que me entregaron esta moto tengo estos asientos. El único viaje que hice con los asientos originales fue el del demo, el de la prueba cuando llegaron las motos, pero eso fue algo muy rápido, muy poco en carretera, y el demás viaje fue por off-road. Entonces he usado yo estos asientos así como vienen los asientos de lujo, los Touring, y no diré que son especialmente cómodos. Incluso de aquí a Ciudad de México, ya cuando entramos a Periférico, que hablamos de 1 hora 20 de manejo, ya se siente bastante rígido y me empiezan a dar ganas, por ejemplo, de ponerme de pie, que afortunadamente en esta moto se puede hacer perfectamente, y más con sus elevadores, pero sí te dan esas ganas como de quererte mover hacia adelante, hacia atrás, levantarte, porque sí llega a ser bastante rígido, por lo menos para el piloto. Y esto hablando, les recuerdo, con los asientos Touring. También tengo los asientos originales y créanme que no hay mucha diferencia como para pagar ese restante, ¿no? Yo quiero ser totalmente honesto con ustedes. Incluso este fue un regalo que a mí me dio Royal Enfield cuando me entregó la moto, y me encantaría decirles, los asientos valen mucho la pena, son mucho más cómodos, vale la pena la inversión, cómpratelos. Hay cosas que están muy chidas como el top case, los herrajes laterales, las defensas inferiores, muchas cosas que te vende Royal Enfield valen mucho la pena, pero en el caso de los asientos lamentablemente no es el caso. También me gustaría recomendarles la alternativa que yo utilizo, que es el asiento de Iron Gears. Este asiento que ya han visto varias veces, que se infla de una forma muy sencilla. De hecho tenemos un video revisándolo cuando llegó, y también me gustaría poder recomendárselos, pero lamentablemente la gente de Iron Gears ya no lo tiene en su catálogo. No sé qué pasó, no sé por qué no lo venden ya. Creo que cuando salió estaba como en 600 o 700 pesos. Valía muchísimo más la pena y sí te añade mucho más confort que el asiento original o cualquier otra cosa, pero bueno, es el que yo utilizo actualmente. Y si llego a encontrar algún otro asiento que valga la pena por
por lo que cuesta y lo que brinda, con gusto se los voy a estar compartiendo. Ahora, respecto a la potencia, estamos hablando de un motor de un cilindro 450 con 40 caballos de fuerza y 40 de torque. Es lo que podemos esperar y tiene bastante potencia. Si vienes de una 250, por ejemplo, con 20 o 25 caballos, vas a sentir bastante la velocidad, sobre todo en medias y altas revoluciones. La verdad es que a bajas revoluciones, creo que esto es algo ya común en la marca Royal Enfield, por lo menos en las motos que yo he manejado, y es que en bajas, o sea, cuando empiezas a acelerar y a soltar el clutch, no tiene mucha fuerza, pero es cuando pasa ya más o menos las 4000, 5000 revoluciones que ya empieza a tener bastante fuerza. En ningún caso da una sensación de que sea incontrolable o que dé muchas patadas. Incluso tiene clutch antirrebote, así que todos los cambios son extremadamente suaves. Hay que irle agarrando el modo para saber dónde tenemos más potencia, dónde hacer los cambios correctamente para siempre tener esa potencia ascendente. En caso de que, por ejemplo, te quieras incorporar a una autopista o a una vía rápida y quieras empezar a subir la velocidad, tienes que irle encontrando el modo porque solamente es a las medias y altas revoluciones. En cuanto a las vibraciones, es un tema que he ido yendo y viniendo con mis opiniones, y es que, por ejemplo, cuando me entregaron esta moto, yo tenía la Ronin, era mi moto del diario, es una moto increíblemente suave, de hecho la más suave que he manejado. Me bajo de esa moto y me subo a la Himalayan, que era una moto también nueva, de un cilindro, con más potencia, y bueno, yo dije, ambas son calidad india, de un cilindro, con una potencia no tantísima como pudieran llegar a tener, entonces quería tener más o menos una sensación similar, y bueno, no fue el caso. Es una moto que presenta vibraciones normales de una moto de un cilindro, no es extremadamente suave para nada, pero presentaba vibraciones normales cuando me la entregaron, y sobre todo los primeros kilómetros. Después de los 1000 kilómetros, más o menos 1500, me di cuenta de que empezaron a bajar estas vibraciones y también me empecé a acostumbrar a ellas, pero de que bajaron, porque este espejo, que es el del lado izquierdo, cuando estaba en los primeros kilómetros y yo le subía la velocidad, ese espejo se me bajaba, o sea, las vibraciones eran tantas que el espejo se me bajaba, y después de un tiempo iba a la misma velocidad y dejó de bajarse el espejo. Entonces me di cuenta de que las vibraciones eran menores. Entonces, con el uso, con el tiempo, con el cambio de aceite y todo eso, el motor se va puliendo mucho más y va siendo un poco más agradable. No digo que las vibraciones reduzcan hasta que no se sienten, se van a sentir, sobre todo en el régimen de revoluciones entre 5 y 7000, pero nada que sea incómodo. He manejado esta moto durante 2, 3, 4 horas con sus respectivos descansos y no hay ningún problema. Eso sí, cuando ya de plano le metes la velocidad máxima, que en mi caso ha sido de 160, 161 kilómetros por hora más o menos, aquí se los pongo, sí, se siente bastante ya la vibración, los espejos se mueven mucho, casi no ves, o sea, todavía alcanzas a distinguir qué hay por ahí, pero pues no es lo más recomendable. Si quieres una moto para ir a 160 durante horas, no te lo recomiendo. La velocidad crucero que yo he llevado es entre 120 y 130, se ha mantenido bien. Incluso si quieres ir menos, 100, 110, la moto se va a comportar todavía mucho mejor, pero no la recomendaría si quieres una moto para estarle exigiendo todo el tiempo. El calentamiento del motor también es algo que me han preguntado bastante y creo que es lo adecuado para el tipo de motor, el tamaño. Es un 450 enfriado por líquido, entonces es normal, tiene su ventilador, se enciende constantemente en la ciudad cuando tienes que pueblear o llegas al estacionamiento y se enciende, y de repente cuando estás parado pues sí te llega a aventar el aire y pues es lo incómodo que puede ser, pero nada que te haga querer bajarte de la motocicleta. Además, cuando está encendida pues lo que quieres es avanzar con ella, ¿no? Me han preguntado mucho para el uso diario también. Yo creo que para eso hay opciones más económicas como la Hunter 350, motos mucho más ratoneras, dijeran por ahí, que se pueden mover mucho más fácil, que tienen un ahorro de combustible mucho más alto, que son más ligeras para moverlas, para cargarlas. Hay otras opciones más asequibles y más adecuadas en cuanto al comportamiento, pero si quieres una moto única, tampoco sería imposible. El otro día me preguntaban, por ejemplo, con la Bistrom 800, que si la recomiendo para diario. En ese caso mi respuesta sería absolutamente que no, puramente para el diario no, pero esta moto sí te lo puede permitir y además te va a dar el chance de que puedas salir a carretera. Hablando del equipamiento, ya lo he comentado en el video anterior de todo lo que le puse, de las cosas que consideré, y bueno, en este caso lo que respecta al uso en carretera, solamente quiero decir que cuides mucho el peso que le vas a poner en la parte trasera, porque eso sí añade vibraciones. Como les digo, he estado yendo y viniendo con este sentimiento de vibraciones, y es que por ejemplo bajó, pero cuando le puse los cubrepuños subió un poco más la vibración y entonces le tuve que poner los contrapesos
originales, no los que venían con estos cubrepuños, y ya redujo un poco, pero no tanto como era antes. Y además, cuando le puse las Rhino-Walk de 35 litros, vibraba muchísimo más. Ese viaje lo hice de hecho en la reunión de Royal Enfield que hicimos aquí en Las Estacas, Morelos. Me la llevé incluso desde Cuernavaca a Las Estacas, que es un viaje como de 1 hora, con las Mechanic de 35, y las vibraciones me parecían insoportables. De hecho, le había quitado los engomados a los posapiés para tener un poquito de mejor agarre en una ruta de off-road que había hecho, y se sentían mucho más. O sea, definitivamente ponerle peso atrás exageradamente no es una buena idea. En este caso tenemos aquí unas maletas de 15, 20 litros. Cuando se expanden están mucho mejor. En este caso no se siente prácticamente nada, y lo mismo les recomiendo con el top case. He visto a muchos usuarios con esta motocicleta que les ponen un top case de 65 litros, que es lo más cómodo para viajes, por ejemplo, con tu pareja, llegas a algún lugar, guarda los dos cascos y está increíble. Pero en esta moto, si le vas a poner un top case tan grande, de entrada siento que no se le va a ver tan bonito, ya que como podemos ver tampoco tiene una farola del stop, sino que el stop prende las direccionales, y el colín en general es muy sencillo y se cuidó mucho esa parte. Entonces, para llegar y poner un top case inmenso, siento que le quita bastante estética, y cuando tú la ves, de plano se ve que llevas algo ahí volando. No lo recomendaría por estética, y también entre más espacio tengas, más le vas a echar y más incómodo va a ser tu viaje. Entonces, top case de 45 litros como este para un casco y una chamarra le cabe perfectamente y no ocupas más. Y en caso de que de repente quisieras llevar más cosas, o que fuiste de viaje y te tienes que traer algo, lo amarras encima. Este top case, por ejemplo, que es el original de Royal, trae aquí sus sujeciones y está increíble. Yo creo que no necesitas nada más, teniendo por ejemplo también las defensas frontales. Le hemos puesto sus maletas aquí, digamos que si te llega a faltar espacio, te puedes agarrar de aquí. Esos soportes aguantan muy bien, y vamos, para ponerle cosas a la moto está de sobra. Otro punto que me ha gustado mucho en cuanto a los viajes es la suspensión, y esto es algo que también me han comentado algunos amigos, que de repente cuando salimos a rodar hacemos tamalache de que llévate mi moto, yo me llevo la tuya y vamos a ver qué tal se comportan. Y algo que me han comentado bastante es que la suspensión en carretera es lo suficientemente rígida para evitar lancheos. Yendo solo o con acompañante, la moto se estabiliza muy bien. Sabemos que la de adelante, por ejemplo, es una Showa invertida, no es ajustable ni en rebote, ni en precarga, ni en compresión, pero por lo menos así como viene está perfecta y no se siente demasiado el rebote, ni que baile, ni nada. Y en la parte trasera tenemos el monoshock ajustable en precarga, y es muy sencillo, simplemente con una llave, que la llave la trae incluida en el kit de herramientas. Simplemente le puedes ir dando vuelta según cómo tú la sientas, según cuánto la vayas a cargar y demás. Entonces, la suspensión en esta motocicleta es excelente. Miren, quiero que hagamos un repaso. Por ejemplo, ahí tenemos el parabrisas alto, protector de faro, aquí está la cámara delantera del Chigi. Eso lo considero indispensable para un viaje, para tener todo grabado en caso de que algo pase. Tenemos aquí ya cubrepuños, que al fin se los puse. Estos son bastante grandes y repelen bastante del aire y la lluvia en todo caso. Tenemos este tank bag de Rhino-Walk. Me he adaptado bastante a él, sobre todo porque siempre ando trayendo mi equipo de producción, y este tank bag en particular tiene aquí su afelpado, entonces cualquier cosa, pantallas, los lentes de las cámaras no se rayan, y además tiene divisores que en este momento no traigo. Se me ha hecho muy práctico y es por eso que ando trayendo este tank bag, pero puedes ponerle la opción que tú quieras. Este es el asiento de Iron Gears, lamentablemente ya no lo podemos encontrar, pero es el que más me ha gustado. Tenemos también las maletas Rhino-Walk de 15 litros, y en este caso tenemos aquí nuestra red, por ejemplo, que siempre es importante traerla para cualquier cosa. Tenemos una espátula para el cambio de las cámaras en caso de que nos ponchemos. Tenemos un kit de refacciones, por ejemplo, este es el pedal de freno trasero. Tenemos también las dos manijas de clutch y de freno delantero, y también tenemos el pedal de cambio de marchas. Tenemos por aquí también nuestra bomba, muy importante de llevar en caso de que nos ponchemos. Es necesario volver a inflar la llanta, así que tenemos esta de Lexin, aunque actualmente hay muchas opciones en el mercado. Y en esta maleta lo último que traemos es este arrancador de Asperex. También ya se los he mostrado. En esta moto nunca se me ha bajado la pila, pero en caso de requerirlo también lo llevamos por aquí. Este es el top case original. Ahora tenemos aquí por ejemplo este estuche para las cámaras, y bueno, es cuestión de lo que cada quien quiera llevar. En la maleta de este lado ahorita traigo el estuche del estabilizador que estamos utilizando. Por ahí tenemos el estabilizador preparado para las tomas y listo. Pero son bastante grandes, espaciosas, y para el uso diario o para una salida de fin de semana están más que perfectas. Esta maleta la hemos dejado exclusivamente para herramientas. Y aquí tenemos por ejemplo nuestro estuche de herramientas, enseguida vamos a eso. Y tenemos por ejemplo las cámaras, 2 delanteras y 2 traseras. Además tenemos este accesorio que es el que se pone en el filito del rin para evitar que a la hora de jalar con una espátula se nos vaya a rayar. Y por supuesto tenemos más espátulas. Y aquí está el estuche, por fin, para verlo. Tenemos estos guantes y tenemos diversas herramientas. Digo, este no es un video exclusivamente del kit, pero esto es lo que traigo. Ya ves, desde la 8, 10, 12 hasta la
la 17, por ejemplo, para la llanta delantera. Estos son, por ejemplo, para poner un tapón en una llanta que no usa cámara. Pinzas de mecánico, matracas, una perica y bueno, entre otras cosas. Quisiera que me comentaran ustedes qué traen en su kit, por si algo me falta aquí, también para completarlo. Aquí tenemos algunas puntas, algunos dados, un chicote de emergencia para cualquier cosa, los churritos y el probador de energía. Aunque la Himalayan ya de por sí trae su kit de herramientas que viene bastante bien. Tenemos varias Allen, que es para hacer palanca, por ejemplo, a la hora de quitar los dados de la llanta trasera o delantera. Esta es la llave que se ocupa para cambiar el monoshock. Y bueno, todo lo que necesitamos, a excepción de un desarmador de cruz o plano. Este kit no lo trae, es algo que me di cuenta el otro día que estaba buscando, pero afortunadamente lo traemos en nuestro otro kit. Aquí también tenemos que es para quitar la llanta delantera. Lo pondremos aquí y entonces ya hacemos palanca, pero sin este no lo podemos hacer. Además, chequen esto, brandeado de Royal Enfield. Para poner es necesario darle una pequeña vuelta, de esa manera ya no sale. Miren, aquí lo jalo, ya no se viene, pero para quitarlo damos una pequeña vuelta y sale. Parece que se sale muy fácilmente, pero tienes que encontrar el momento en el que lo jales y ya no se venga. Como ya he comentado, el rendimiento que me da esta moto sigue siendo el mismo que el primer día, o sea, me ha dado por muy bajo entre 25 y 29 kilómetros por litro, estando un promedio de 27, midiéndolo manualmente y también con lo que mide el tablero. Es bastante exacto. Estoy muy contento, o sea, para un viaje cargado y todo, es el rendimiento que me da y considero que está bien. Sabemos que esta moto trae 4 modos de manejo, que en realidad son 2, modo rendimiento y modo eco, cada uno con ABS y cada uno sin ABS. Honestamente, no le he estado moviendo, salvo una vez estaba haciendo la prueba de si cambiaba o no, y cuando lo pones en modo eco, se siente que el despegue es un poquito más lento, pero es una disminución muy leve y de plano tienes que tener ya la sensación del acelerador de esta moto en la mano para que te des cuenta de esos detalles. Y el rendimiento, pues la verdad es que no subió demasiado, es cuando llega más o menos a los 29 kilómetros por litro. Entonces, pues bueno, no lo pongo y además no me late que, por ejemplo, si lo pongo en el modo eco, apago la moto y cuando la prendo ya está en el modo rendimiento otra vez. O sea, no sé por qué pasa eso, se me hace medio incómodo. Y lo mismo pasa con los modos en los que no tienes ABS. Eso entiendo que es por seguridad, pasan todas las motos, pero de repente, por ejemplo, si estás en el off-road, que es algo muy común que de repente, no sé, alguien se cae o no sé, se paran a tomarse una foto en el mirador, lo que sea. Si tú das el llavazo, que eso es lo que se recomienda en el off-road, apagar con la llave, y le quitaste el ABS, cuando la vuelvas a encender va a tener ABS y probablemente no sea algo que quieras en el off-road. Entonces vas a tener que configurarlo nuevamente. Puede ser un poquito lioso si no sueles hacer este tipo de prácticas, pero para los que sí, me entenderán de lo que estoy hablando. Entonces en este caso lo que se recomendaría es apagar la moto con corta corriente para que no se reinicie lo del ABS, pero en este caso, por ejemplo, en mi moto el CarPlay se quedaría encendido, las cámaras seguirían grabando y estaría consumiendo batería y tampoco queremos quedarnos sin batería. Entonces es algo de lo que tenemos que adaptarnos y si vas a estar apagando el ABS cada vez que la enciendas, fíjate para que no te vaya a pasar eso. Lo cual también me recuerda el tema de los frenos. Ya saben que son de disco, adelante y atrás, traen ABS, lo puedes desconectar en el momento que quieras, pero eso sí, tienes que hacer que la moto esté en el ralenti, en neutral o recién encendida para poder cambiar los modos. Los frenos me han parecido excelentes, no he tenido ningún inconveniente en función con las llantas y la suspensión. Creo que es una maravilla. De hecho, apenas tuve que cambiarle las balatas traseras, se los compartí en un video vertical y le puse unas pastillas de NS200 que me costaron 350 pesos. Sé que hay balatas mucho más económicas con el mismo modelo, pero las originales de Royal Enfield las coticé y costaban 2,200 pesos, cosa que dije, puedo pagar, pero para un par de pastillas se me hace mucho. Le puse esas y han funcionado perfectamente. Y les paso el dato al costo. Si tienes esta moto, se te acaban las pastillas, estoy seguro de que las del disco trasero de la NS200 le quedan perfectamente. Mucha gente dice, no, pero es que esas son para otro tipo de conducción, no sé qué. Yo tampoco ando manejando deportivo ni loco, así como manejo y con el peso de la moto han funcionado bien. Y de hecho ya les he comentado que yo soy más de utilizar el freno trasero que el delantero, no porque no lo use, sino porque no le cargo tanto la mano a este. Y de hecho estas no se las he cambiado, estoy buscando qué modelo es compatible. Por ahí me han dicho que tal vez de la Dominar 400 o no sé, en su momento harán la investigación y se los voy a compartir también en un video vertical. Pero si ustedes ya tienen ese dato, por favor déjenmelo aquí en los comentarios. Aquí pueden ver un ejemplo de iluminación de noche. En lo personal se me hace suficiente. La luz es bastante amplia, aunque un poco dispersa. La verdad es que no es una luz tan densa que te haga blanco el piso. Además se me hace muy cómodo que podamos cambiar la altura del faro principal con un simple tornillo detrás del propio faro. Lo puedes hacer con la herramienta que ya trae y configurarlo a tu gusto. Pero si quieres un poco de luz extra, de parte de la marca se venden unas exploradoras originales o le puedes poner tú unas aftermarket.
Y así es, amigos, esa es mi experiencia que he tenido con la Himalayan. Puedo decir que la he disfrutado muchísimo, tanto los viajes que son puramente en carretera y los viajes que son mitad carretera, mitad off-road, se ha prestado excelente. En mi viaje a Torantongo, por ejemplo, nos perdimos por la sierra y fueron como 2 horas de pura gravilla suelta y yo iba excelentemente. Íbamos con un amigo también que iba en una KTM 250 Adventure y le iba sufriendo bastante más por la altura, que también por los rines, no quería golpearlos y demás. Yo iba perfectamente tranquilo, con carga, con mi chica y todo, y la verdad es que ese viaje lo disfruté bastante. También rodamos con la gente de Royal Enfield apenas en la reunión 2025, tanto en carretera como en un poquito de off-road que nos llegó a tocar. La moto ni se inmuta. Siento que es una moto para esas personas que quieren empezar a hacer ese tipo de viajes, no tan largos tal vez, no de tantos días, aunque podría ser, pero más, por ejemplo, de fin de semana, de sábado a domingo, por carreteras federales, por caminos en los que no sabes si de repente te va a tocar un poco de off-road o cualquier tipo de camino. Realmente creo que la moto está hecha para eso. Para viajes mucho más largos, a mucha más velocidad, hay otro tipo de motos más costosas con más prestaciones y bueno, creo que para todo hay, pero esa es mi experiencia que les puedo compartir. Y si tienen alguna otra duda, por favor coméntenmelo porque ya estamos llegando al final de esta serie. De hecho, me falta un video más que les quiero traer repasando absolutamente todo de esta moto, toda la ficha, lo que promete, lo que se obtiene, lo que le puedes hacer para mejorarla y algunas cosas que tienes que considerar. Así que si tienen alguna otra duda de este modelo, déjenmela y con gusto en el siguiente video lo contestamos. Sin más que decir, en esta ocasión me despido. Yo soy Alex y como siempre nos vemos por estos rumbos en un próximo video. Bye.